Resección transfenoidal de macroadenomas de hipófisis en relación a la clasificación de NOSP. Esto es una revisión de casos del centro médico del que soy egresada. La clasificación de NOSP ha sido reconocida como una clasificación que se considera como el estándar para valorar la invasión hacia el seno cavernoso de los macroadenomas de hipófisis. Respecto a esta clasificación, se ha considerado como la principal clasificación radiológica que nos ayuda a valorar este detalle de los macroadenomas de hipófisis. Por lo tanto, este proyecto va encaminado a analizar realmente si este diagnóstico prequirúrgico con base a la clasificación de NOSP para la invasión del seno cavernoso repercute o tiene una correlación con el resultado quirúrgico del grado de resección. El objetivo, bueno, pues es describir la resección de los macroadenomas de hipófisis invasores por un abordaje transesfenoidal microquirúrgico sin apoyo de endoscopía en una población del Centro Médico Nacional de Occidente de Guadalajara, Jalisco, en un periodo de un año que va de diciembre de 2016 a diciembre de 2017. Este estudio es un estudio de tipo retrospectivo, observacional y descriptivo. Es una serie de 44 casos de pacientes. Las variables son la clasificación de grado de NOSP y el grado de resección se va a graduar en total, subtotal o parcial. La diferencia entre subtotal y parcial es la subtotal se considerará cuando la resección es más del 80% y la parcial cuando es menos. Esto obtenido por un estudio de imagen postquirúrgico, específicamente la resonancia magnética de cráneo. En general, los macroadenomas de hipófisis, los adenomas hipofisiarios, son considerados histopatológicamente como benignos. Sin embargo, su comportamiento muchas veces es agresivo, con un grado de recurrencia de hasta el 20%. Esto en un lapso a largo plazo, aproximadamente de 5 años se ha concluido esto. La importancia de la recurrencia tumoral es que cuando hay una recurrencia el crecimiento suele ser más agresivo, más invasivo hacia las estructuras, lo cual repercute en el aspecto quirúrgico, en donde una reintervención es más complicada, puesto que los componentes o las referencias anatómicas que pudiésemos tener para guiar nuestro abordaje microquirúrgico o incluso endoscópico se ven alterados. Entonces tenemos bien que el diagnóstico prequirúrgico de invasión hacia el seno cavernoso es muy importante para la planeación quirúrgica y las estrategias de tratamiento, el abordaje que elijamos. Ya se veía descrito desde que se inició el estudio, el abordaje neuroquirúrgico desde las radiografías simples de cráneo en 1955. Jefferson es quien describe en primer lugar la invasión hacia el seno esfenoidal. Esto únicamente ha ayudado con radiografías. Es allí como surge la primer clasificación con radiografías simples. Aquí únicamente se describía, o Jefferson describe, la invasión hacia el seno esfenoidal y la incipiente cambios de imagen por las radiografías, invasión hacia el seno cavernoso. Aquí lo importante que hizo Jefferson es que describe 14 casos en donde correlaciona la imagen y la clínica de los adenomas de hipófisis. Ya más adelante, con ayuda de las tomografías, Hardy y Vecina implementan su propia clasificación, agrupando los adenomas invasores de los no invasores. De allí ya la relación hacia la invasión tienen o empiezan con una idea de la invasión paracelar, supracelar o incluso también hacia el seno esfenoidal, además de el hablar de las vías de extensión hacia ya intracraneal, el componente hacia seno cavernoso. Haciendo una recapitulación básica de la anatomía de la glándula pituitaria en relación para cuando hay un macroadenoma y la invasión hacia el seno cavernoso, retomamos que la glándula pituitaria se recubre por 2 membranas, la cápsula propia y otra más de dura madre. En todo
su diámetro en toda su extensión, excepto hacia las partes laterales, en donde únicamente hay una capa cubriéndola y separándola. De allí la importancia de que cuando hay un crecimiento macroadenoma de hipófisis y tiende a invadir el seno cavernoso por la presencia únicamente de esta capa. Siendo así que la extensión de los macroadenomas de hipófisis va a paracelar y puede ir de un 10 a un 40% de los casos. Y existe una mayor frecuencia cuando la invasión es unilateral, alcanzando hasta un 93%. Y el menor porcentaje es una invasión bilateral de los macroadenomas. ¿Y esto por qué es importante? Puesto que se ha visto y se ha comprobado que la invasión es el factor mayor pronóstico para predecir el resultado quirúrgico en cuanto a grado de resección y ante cura bioquímica en caso de que ese adenoma sea de tipo productor. Y por lo tanto, eso repercute en las probabilidades de recurrencia y de progresión de los adenomas. Siendo así que la resonancia magnética de cráneo tiene una alta especificidad y sensibilidad para determinar si es que hay invasión o no al seno. Esto alcanzando un 93% de sensibilidad y especificidad para demostrar que hay invasión hacia el seno cavernoso. Para el protocolo de estudio de los macroadenomas de hipófisis, como en cualquier tumor correspondiente a nuestra especialidad, se utiliza la resonancia y los principales objetivos es el obvio diagnóstico de pensar en esta entidad y descartar otras que se asientan en la región celar. Como segunda objetivo es determinar si existe o no invasión paracelar, es decir, al seno cavernoso. Y también con ayuda de la secuencia de la resonancia nos ayuda a valorar o a predecir la consistencia del tumor, que va a ser otro de los factores que va a determinar el grado de resección de este tipo de lesiones. Para hacer una valoración por resonancia del volumen de los macroadenomas de hipófisis, se utiliza la fórmula de volumen elipsoide, que en nuestra práctica clínica no es más que la valoración de los diámetros mayores anteroposterior, lateral y rostrocaudal, como calcular el volumen de un cuerpo tridimensional, que se puede hacer fácilmente con la resonancia magnética y estos diámetros mencionados. Ahora bien, es diferente establecer la sospecha de invasión del seno cavernoso de los macroadenomas de hipófisis por resonancia a realmente corroborar que histológicamente sí hubo una invasión. Únicamente en revisiones de casos, en un 9% de los casos sospechosos de invasión al seno cavernoso se ha corroborado histológicamente. Esto puede pasar porque la imagen nos puede dar la impresión que hay invasión al seno, y la realidad muchas veces es que únicamente está desplazando estas estructuras y no está invadiéndolo realmente. NOSP describe la invasión paracelar de los macroadenomas de hipófisis y sostiene que está relacionado directamente con el tamaño tumoral. Se echa de la mano para hacer esta descripción de las líneas intercarotídeas, que son líneas que pasan por los centros transversales de los segmentos de la carótida supraclínica y de la intracavernosa, como ya sabemos. Y toma en cuenta tres líneas: la línea intercarotídea lateral, la media y la medial, siendo así que la clasificación de NOSP 0 es cuando el tumor no llega a tocar ninguna de estas líneas. El grado 1 es cuando atraviesa la línea intercarotídea medial, grado 2 cuando rebasa la media y el grado 3 cuando rebasa la lateral. Siendo el grado 4 de NOSP cuando engloba, no solo rebasa esta línea, sino cuando engloba toda la carótida, tanto en sus dos porciones. Y acá tenemos el esquema y acá la imagen en una resonancia real del dibujo que se debe de realizar de estas líneas transversales, tomando en cuenta los dos segmentos de la carótida.
y es así como nos define la clasificación para valorar la invasión paracelar de este tipo de lesiones. Gautier, por su parte, también tiene el mismo fundamento que NOSP ya representa en su clasificación, pero él establece criterios. En primer lugar, habla de una invasión hacia el seno cavernoso cuando hay una inclusión total de la arteria carótida por el tumor, cuando es muy obvio en la resonancia el desplazamiento de la arteria carótida intracavernosa por el tumor, por lo tanto hay asimetría de los senos cavernosos, y no solo desplazamiento o asimetría, hay invasión objetivada por la resonancia hacia los compartimientos venosos, los laterales, superior, inferolateral, incluso hacia el surco carotídeo, que es lo que nos corresponde valorar en una resonancia en estos casos. Y también es un criterio cuando se observa una convexidad en la pared lateral, un abultamiento que hace sugerencia de una invasión hacia el seno cavernoso. Y en este último coincide con NOSP, en donde para hablar de una invasión real al seno cavernoso hay se rebasa el tumor hacia la línea carotídea lateral, que es la que veíamos. Bueno, retomando esta clasificación, la de NOSP hace su descripción en su artículo original de la clasificación, ayudado con secuencias T1 con contraste. Sin embargo, en su mismo artículo se comenta que la secuencia T2 es la ideal para evaluar las lesiones en región celar. Esto para valorar componentes. Entonces la secuencia T2 es la ideal para valorar las estructuras en la región celar y sobre todo cuando hablamos de lesiones tumorales, incluso sobre la secuencia T1 con contraste. Entonces concluimos que nos habla acerca de la invasión hacia el seno cavernoso cuando se ven rebasadas estas líneas intercarotídeas en sus ambos segmentos, y el corte que utiliza NOSP para valorar y para describir, su clasificación son los cortes coronales. Ahora bien, ya tenemos el diagnóstico, tenemos la valoración y tenemos alternativas. Ahorita nos vamos a enfocar al abordaje transesfenoidal. El abordaje transesfenoidal microquirúrgico nos da la limitación de un área de trabajo segura realmente muy pequeño, que va de los 15 milímetros más menos 2.6 por 10.3 más menos 2.1 aproximadamente. Es muy pequeña el área de trabajo, con la limitación hacia los ángulos laterales. Sin embargo, esto se compensa cuando hacemos un abordaje endoscópico o endonasal, donde ya podemos tener acceso hacia el seno cavernoso, incluso ampliar nuestro abordaje hacia incluso piso anterior, hacer un abordaje del área paracelar y hacer abordajes hacia la región pterigoidea, etmopterigoidea incluso. Entonces, la ventaja de una resección endoscópica, bien sabida por nosotros, es una reducción mayor del grado de resección, y se ha descrito que tiene mejores resultados en la respuesta bioquímica del paciente cuando son casos de tumores productores. La resección quirúrgica, el grado y el grado de curación bioquímica dependen no solo de la invasión y no solo del tipo de abordaje, también depende a la tasa de crecimiento propia de la lesión tumoral, al tamaño y también a su subtipo histológico. Hablando específicamente de tamaño, cuando hablamos de macroadenomas gigantes, que son adenomas con un diámetro superior a los 3 centímetros, el predictor de resecabilidad y morbilidad aumenta. Hay 4 veces más probabilidad de que no se logre una resección completa, incluso ni siquiera lograr una resección subtotal. Y cuando el volumen tumoral aumenta, es mayor a 10 centímetros cúbicos, es 14 veces más la probabilidad de no tener una resección satisfactoria. Así bien, el grado de resección puede disminuir con estos volúmenes
de poder lograr de un 70 a un 92%, bajar el grado de resección a un 20 o 52%, cuando además del tamaño está presente la invasión paracelar. Entonces, concluyendo de esta revisión rápida, la invasión del seno cavernoso por adenomas de hipófisis es el factor de riesgo más común y significativo para tener una resección quirúrgica incompleta. Para valorar el estado posquirúrgico se utiliza igualmente una resonancia magnética de cráneo, idealmente realizada de 3 a 4 meses posteriores a que ya la anatomía y ya los cambios posquirúrgicos han pasado, todo el proceso posquirúrgico ha pasado. Se utiliza también una secuencia de preferencia T2 para valorar qué grado de resección hubo. Y haciendo hincapié en lo ya mencionado, es más frecuente tener un remanente tumoral cuando hacemos una vía microquirúrgica a cuando se hace una vía endoscópica. Esto ya es con base al estudio que se realizó en la población mencionada. El abordaje utilizado fue transfenoidal microquirúrgico, en ningún caso se utilizó apoyo por endoscopía. El total de intervenciones realizadas en este centro en este periodo de un año fue de 74. 2 pacientes se excluyeron porque no se contaban con sus estudios completos pre y posquirúrgicos. Se incluyen 72 pacientes. De estos 72 pacientes en este año, 2 pacientes tuvieron abordaje primero transesfenoidal y después transcraneal, que así fue como se planeó los tiempos quirúrgicos desde que se valoró al paciente en periodo de una semana en una hospitalización única. En 55 pacientes se hizo un abordaje transesfenoidal y en 15 el abordaje fue transcraneal. De los pacientes abordados por forma transesfenoidal, 9 pacientes fueron reintervenidos por esa misma vía un año atrás y 46 pacientes fueron de primera vez. En cuanto al resultado histopatológico, se corroboró ya con resultado histopatológico que 44 casos únicamente correspondían a macroadenoma de hipófisis. En un caso, la sospecha era meningioma, ya corroborada con histopatología, la sospecha era macroadenoma, pero se corroboró que era un meningioma, y en otro más un quiste coloide. 22 casos fueron masculinos, 22 femeninos, no hubo variación. El mayor porcentaje de los macroadenomas operados fueron no productores, con de esos 44, 32, y 12 fueron productores. La mayoría de los casos se trató de pacientes con acromegalia, después productores de cortisol y por último únicamente un caso productor de prolactina. En cuanto a clasificación de NOSP, el mayor porcentaje de los pacientes tratados se puntuaron con un NOSP 1, en segundo lugar NOSP 2, el menor porcentaje fue NOSP 0, es decir, 3 pacientes no tenían invasión hacia el seno cavernoso, y cuando incluso toda la carótida estaba englobada fueron 4 casos. De los 44 casos, en cuanto a grado de resección, la resección completa se logró únicamente en 14 casos y 15 casos se lograron una resección parcial y una subtotal. Y haciendo el comparativo y el ajuste del grado de NOSP respecto al grado de resección, se tiene aquí que en el grado, cuando no había invasión hacia el seno cavernoso, únicamente de los 3 casos, en un caso hubo una resección completa, en los otros 2 no se logró la resección completa, únicamente fue subtotal. Esto no por el componente paracelar, haciendo la revisión se corroboró que el impedimento para la resección total fue el componente que estaba supracelar, que no se alcanzó por vía transfenoidal microquirúrgica. Y haciendo la contraparte de los 4 casos que se puntuaron como NOSP 4, únicamente en un caso se logró una resección subtotal, en ninguno total, y la mayoría de los casos fue una resección parcial. Y aquí lo que se hizo fue englobar los adenomas invasores, clasificación 3-4, de los no invasores 1 y 2. Esto fundamentado en lo que sostiene Cotier, de que los invasores son los que rebasan la línea intercarotidia lateral.
La resección total y subtotal fue en la mayoría de los casos de tumores macroadenomas no invasores, y la minoría de los casos fue pues en los grados invasores, corroborando lo que sostenemos en un principio. Siendo el análisis después de esta información, los tumores de clasificación grado 1 de NOSP son los que tuvieron un mejor resultado, pese a que fueron los que teníamos menor volumen de pacientes. Recordando que el grado 2 y 3 eran los de mayor volumen de pacientes. Solo hubo 4 casos de clasificación de NOPS 4 que se concluye que tuvieron un mal resultado de grado de resección. Una resección completa de la totalidad de los pacientes se logró en un 31% de los pacientes, siendo mayor en los no invasores con un 74%, y la resección subtotal de la totalidad de los pacientes fue en un 34%. Igualmente, la mayor resección de pacientes fue en pacientes con macroadenomas no invasores, grados 1 y 2. Ahora, haciendo un análisis por los subgrupos, la resección en los grados 1 y 2 fue completa y subtotal en un mayor porcentaje, 70%, y menor en los grados no invasivos. Sin embargo, a pesar de que sí se demuestra una diferencia obvia en porcentajes, la diferencia de análisis entre el grado de resección y la clasificación de NOSP, analizada acá por el test de Fisher, nos arroja que esta estadística, a pesar de los porcentajes, no es estadísticamente significativa. Las limitantes estadísticas pudieron ser el tamaño de la muestra, puesto que con el cálculo del tamaño de la muestra para una población, para que sea realmente representativa, tenía que ser de 80 pacientes. En nuestra serie de casos únicamente fueron 44 pacientes. En esta serie, la limitante para resecar, tener una mejor respuesta a la resección, uno fue el abordaje utilizado, puesto que el ángulo de trabajo, como lo vimos en la introducción, es totalmente reducido, no hay una visión hacia el seno cavernoso, no contamos con el recurso de la endoscopía. Si se contara, o es bien sabido que al utilizar el abordaje endoscópico hay mayor visualización de las zonas al seno cavernoso. Y ya que nuestro estudio no englobó abordajes de tipo endoscópico, pues no podemos tener números que nos lleven a conclusiones, pero en otras series sí se ha verificado con valores estadísticamente válidos. A mayor invasividad del seno cavernoso es más difícil conseguir una resección. Eso se corrobora y se compara con estudios previamente realizados. Y en esta serie se encontró un caso con una resección subtotal en el grado 4, siendo, si tenemos la premisa de que cuando hay invasión al seno cavernoso es muy difícil conseguir una resección total, en este o subtotal tuvimos un caso en donde sí se consiguió. Haciendo el análisis de la resección y los hallazgos transquirúrgicos, la respuesta puede ser que únicamente la resonancia demostraba desplazamiento, más no invasión real hacia el seno cavernoso. El grado de resección disminuye conforme va aumentando el grado de NOSP, la puntuación de NOSP. Aquí, en otra serie, se describe, acá está la referencia, que el grado de resección tumoral de los grados 3 y 4 por un abordaje endoscópico fue del 47%, muchísimo más alto que las tasas que vimos anteriormente. Sin embargo, en este reporte el grado de resección con invasión al seno cavernoso varía mucho, de un 0 a un 92%, lo cual también no nos da una significancia estadística. En conclusiones, los tumores de grados 3 y 4 tuvieron peores resultados para el grado de resección. Sin embargo, esto no fue estadísticamente significativo por el tamaño de la muestra. En los tumores que no invaden el seno cavernoso, incluso fue posible hacer una resección completa con un abordaje transesfenoidal microquirúrgico. Se corrobora así que la clasificación de NOSP es una herramienta para valorar prequirúrgicamente la invasión hacia el seno cavernoso.
Sin embargo, no predice el comportamiento biológico o real de una invasión histológica real de la lesión tumoral, es decir, si la pared del seno cavernoso está realmente infiltrada o no. Para lograr una resección satisfactoria en macroadenomas de hipófisis, es importante considerar y valorar el ángulo de trabajo que vamos a tener con nuestro abordaje. Y además, con las imágenes prequirúrgicas, valorar la consistencia que sugieren esa secuencia, porque también tiene repercusión en el grado de resección. Entonces, se considera que el manejo de los macroadenomas con invasión hacia el seno cavernoso debe de ser más agresivo, con el objetivo de hacer una mayor resección, con menor daño, y una herramienta que nos sirve o que deberíamos de utilizar es la endoscopía.